Sí, claro. Administrativamente. Claro, exacto, sí. En tanto la mesa directiva lo apruebe, por ejemplo, hoy, el mes siguiente el expresidente Fujimori ya debería recibir su pensión vitalicia. A 15.600 soles y otros beneficios adicionales, ¿ah? Precisamente estamos enlazados con el ex viceministro de Justicia, Miguel Ángel Soria, a quien le vamos a pedir que nos explique si efectivamente procede otorgarle la pensión vitalicia a Alberto Fujimori. Doctor Miguel Ángel Soria, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, Luis, gusto escucharte. Bueno, ¿procede legalmente la pensión para Alberto Fujimori y todos los beneficios que le corresponderían? A ver, la ley que reconoce una pensión vitalicia para expresidentes establece dos condiciones, ¿no? La primera condición es que sea un expresidente de la República. Dentro de una plancha presidencial se entiende, presidente, primer vicepresidente o segundo vicepresidente si es que hubiera ocurrido una sucesión presidencial. Y la segunda condición es que el expresidente no tenga una acusación constitucional pendiente, ¿no? Y si es que tiene una acusación constitucional pendiente, esa pensión vitalicia se suspende. Esa es la previsión legal. ¿Qué cosa ocurre en el caso concreto del expresidente Fujimori? Yo te voy a dar una opinión, Luis, parcial por la información a la que he accedido, algunas notas de prensa que se han publicado, algunos documentos aparentemente oficiales que se han publicado, en el que las conclusiones de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso de la República recomienda que la pensión vitalicia en favor del expresidente Fujimori sí sería procedente en tanto suspender su pensión vitalicia condicionado a una acusación constitucional vulneraría el principio de presunción de inocencia. Esta posición jurídica me parece en realidad una posición más política porque deja entrever tácitamente de que el expresidente Fujimori sí tiene acusaciones constitucionales pendientes. Y entiendo que el expresidente Fujimori, a partir de acusaciones constitucionales, está en juicios ante el Poder Judicial, que se siguen llevando, que están pendientes. Entonces, bajo la aplicación de la ley, esa pensión vitalicia no sería procedente. Bajo la aplicación de la ley, tal cual. Sin embargo, la posición de esta oficina jurídica del Congreso de la República es que sí sería procedente esta pensión vitalicia porque aun cuando exista acusación constitucional pendiente, el suspender la pensión vitalicia vulneraría su presunción de inocencia, que es un principio constitucional. Me parece que es una interpretación bastante amplia, antojadiza, que no se ajusta en realidad a un Estado de Derecho, ¿no? Claramente el presidente Fujimori debería tener una pensión vitalicia, pero también eso debe estar ceñido a lo que establece la ley, en tanto no tenga una acusación constitucional pendiente. Doctor Miguel Ángel Soria, ¿no son 4 las acusaciones constitucionales que tiene el señor Alberto Fujimori? Sí, claro. Tiene acusaciones constitucionales pendientes, ¿no? Entre las 4 está, por ejemplo, el caso Pativilca, ¿no? Entonces, sí, son acusaciones constitucionales pendientes. Bajo la ley que está vigente en nuestro país, no tendría el derecho a recibirlas. O sea, su derecho está suspendido. No es que no tenga el derecho, sino que su derecho a recibir una pensión vitalicia reconocida en la ley debería estar suspendido. ¿Y alguna de estas acusaciones constitucionales terminaron en condena? No tengo el dato exacto, Luis, pero si es que hay juicio oral en curso a partir de una acusación constitucional aprobada por el Congreso de la República, esa pensión debe estar en suspenso. Y entiendo que una de ellas es precisamente el caso Pativilca. Claro, pero legalmente, ahora que el Congreso ha dado luz verde para que se le pague la pensión, ¿el trámite va a continuar? ¿Alberto Fujimori empezará a recibir su pensión vitalicia en los próximos días? Eso lo tiene que decidir la mesa directiva del Congreso de la República, porque esta es una opinión legal de una oficina. Eso tiene que ser autorizado por la mesa directiva del Congreso de la República. ¿Pero cuál es el procedimiento, doctor? ¿Se da trámite inmediatamente? Sí, claro. ¿Administrativamente? Exacto, sí. En tanto la mesa directiva lo apruebe, por ejemplo, hoy,
el mes siguiente el expresidente Fujimori ya debería recibir su pensión vitalicia. Claro. En todo caso, quiere decir que a finales de agosto el señor Alberto Fujimori ya podría gozar de la pensión y de los demás beneficios. Así es, así es. Claro, perfecto. Claro, ahora, este documento, ¿quién lo ha rubricado? ¿Quién lo ha firmado? De acuerdo a la información que tú presentas en pantalla, apreciado Luis, es la Oficina de Asesoría Jurídica y Constitucional del Congreso. O sea, es una dependencia técnica del Congreso de la República. Ni siquiera es una comisión ordinaria como la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Claro. Le corresponde en realidad a la Oficina de Asesoría hacer la observación, claro, pero la mesa directiva, ¿cuál debería ser la postura de la mesa directiva en este caso? Yo creo, o sea, hablando jurídicamente, la posición de la mesa directiva, aplicando la ley en sentido estricto, debería ser de rechazar la pensión vitalicia en tanto existen acusaciones constitucionales pendientes. En función a este documento, a esta recomendación. Sí, claro, porque es una recomendación, es una opinión técnica, ¿no? Es una opinión técnica. La opinión técnica indica que el presidente Fujimori no debería de suspendérsele la pensión vitalicia porque suspenderle la pensión vitalicia condicionado a la existencia de una acusación constitucional pendiente vulneraría el principio de presunción de inocencia. ¿La mesa directiva está obligada a acatar esta sugerencia o podría obviarla? No, como opinión técnica, toda opinión técnica puede ser tomada en cuenta o puede ser rechazada, ¿no? Puede ser dejada de lado y finalmente quienes deciden son los de la mesa directiva si es que están o no de acuerdo con esta opinión técnica. Depende siempre acá de la mesa directiva. El órgano de gobierno administrativo del Congreso de la República es la mesa directiva. Claro, por eso el documento que tenemos en pantalla lo ha firmado, lo ha rubricado el área legal, más no la mesa directiva. O sea, ¿cuándo vamos a saber si la mesa directiva va a asumir y va a acatar la sugerencia de esta dependencia jurídica, pues, ¿no? Que va a dar esta recomendación, que está dando esta recomendación? Efectivamente, esta opinión no es vinculante y para saber cuándo efectivamente se va a aprobar esto o desaprobar, eso depende del presidente del Congreso de la República, cuando convoque la mesa directiva y someta a votación esta opinión, ¿no? ¿Pero hay plazos establecidos? No hay plazo. ¿Y quién vota? ¿Vota el Pleno o vota solamente la mesa directiva? La mesa directiva. Ah, solo la mesa directiva decide si se le paga a Alberto Fujimori. Así es. ¿Y cuál es su pronóstico? ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted respecto a lo que puede pasar más adelante, doctor Miguel Ángel Soria? ¿Le darán luz verde? Yo creo que sí, o sea, porque finalmente la votación de la mesa directiva, más que una votación técnica jurídica, es una votación política. Entonces, me parece que sí, me parece que hay un consenso para concederle esta pensión vitalicia al expresidente Fujimori. Yo creo que no es legal, creo que no está amparado en la ley, porque efectivamente, si hay acusaciones constitucionales pendientes, la pensión vitalicia queda en suspenso. Eso establece la ley. ¿El expresidente Fujimori tiene acusaciones constitucionales pendientes? Sí. Legalmente no se le debería dar. Sin embargo, y actualmente la mesa directiva tiene presencia del fujimorismo, que tiene alianzas con las otras fuerzas políticas que tranquilamente podrían tener los votos suficientes, ¿no? Exacto. Finalmente es un acto político, ¿no? Y como acto político, me parece que sí le van a conceder la pensión vitalicia, sobre todo cuando ellos van a tener un documento a la vista, que es una opinión técnico-jurídica, que ampara esa decisión, ¿no? Y cuando le otorguen el beneficio de la pensión vitalicia, doctor Miguel Ángel Soria, ¿habría algún retroceso más adelante? ¿Podrían nuevamente quitarle o ya no? Ahí queda oleado y sacramentado. Eso depende de la siguiente composición del Congreso de la República. Claro, podría una nueva mesa directiva dejar sin efecto este acuerdo de la mesa directiva actual. Eso sí, porque finalmente, querido Luis, es un acuerdo político. Entonces, la mesa directiva de este mismo Congreso, ¿no? La que acaba de ganar las elecciones, ¿podría quitarle? Podría, pero también podría ser la mesa directiva del nuevo Congreso siguiente, ¿no? Del que se instaure o el que se instale en el 2026. Finalmente es una decisión política. Claro, doctor, y en la misma línea, bueno, vamos a hablar de esta ley sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que ha llegado también al despacho presidencial, que favorece a muchos expresidentes, exmilitares,
que definitivamente la presidenta está guardando silencio absoluto, no se pronuncia hasta el momento y hoy día vence el plazo para poder observarla y devolverla al Congreso. Sí, bueno, me parece también que, salvo que hoy envíe un documento en el que presente sus observaciones o observe la autógrafa, el presidente del Congreso estará obligado a publicar la ley, ¿no? El mandato constitucional establece que si posterior a los 15 días de recibido el autógrafo por el despacho presidencial no presenta sus observaciones a la autógrafa, el presidente del Congreso está obligado a publicarla en el Diario Oficial del Peruano y finalmente ser convertida en ley. Dependerá de la presidente si el día de hoy remite o no remite esa observación, o si en todo caso la publica. Claro, ¿a qué hora vence este plazo, doctor, el día de hoy? Eso ya también es un manejo político, pero me parece que se toman en cuenta las 24 horas, ¿no? O sea, 23 horas 59 minutos. O sea que la presidenta podría presentar alguna observación antes de las 12 de la noche. Sí, claro. Sí, siendo la presidenta de la República, tiene esos canales posibles en realidad, ¿no? Claro, ahora, si la presidenta devuelve esta autógrafa, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Se podrían aprobarla por insistencia? Sí, y ya que me preguntaste hace un momento por un pronóstico, yo diría que el Congreso de la República lo aprobaría por insistencia. Creo que este proyecto de ley tiene consenso político en el Congreso de la República, así que sería fácilmente aprobado por insistencia. Llegará a la presidencia del Congreso, el presidente del Congreso deriva esta autógrafa observada a la Comisión de Origen, que es la Comisión de Constitución y Reglamento. La Constitución de Constitución y Reglamento, la Secretaría Técnica tendrá que elaborar un nuevo predictamen, ¿no? Un informe técnico, una propuesta de dictamen a los congresistas que integran esta comisión ordinaria. Luego esta comisión ordinaria, si la aprueban, ese predictamen se convierte en dictamen y luego se remite nuevamente al Pleno del Congreso de la República para que en los próximos días el presidente lo agende y lo someta nuevamente a votación. Claro, si se aprueba por el Pleno del Congreso de la República, esto ya no se envía nuevamente al Poder Ejecutivo, sino que se realiza la publicación directamente en el Diario Oficial del Peruano. ¿Y ese proceso en cuánto tiempo podría realizarse? Punto 1 y punto 2, doctor. ¿Esta ley en algún momento va a favorecer a la presidenta Dina Boluarte? Esa es una buena pregunta. Parto por la primera pregunta. El plazo, bueno, no hay un plazo específico, hay algunos plazos, ¿no? O sea, desde que la Comisión de Constitución aprueba el dictamen, hay unos 7 días de prepublicación en el portal del Congreso de la República. Días de los que se puede además exonerar, ¿no? Yo creo que unos 15 o 30 días, bajo el consenso del Congreso de la República, esta autógrafa eventualmente observada podría convertirse ya en ley, ¿no? Unos 15, entre 15 claro. y 30 doctor, días. disculpe la interrupción, pero me están aclarando acá de producción que el plazo habría vencido ayer ya. O sea que ya está prácticamente entonces, en manos del Congreso de aprobarlo por insistencia, ¿no? No, ya no por insistencia, sino la publicación. Ah, la publicación directa. Ya es ley. Esto es como una especie de silencio administrativo positivo, ¿no? O sea, el silencio del despacho presidencial hace que esta autógrafa no observada sea publicada, ya no por la Presidenta de la República, sino por el Presidente del Congreso de la República. Claro. Entonces, ahora, doctor, acá viene la pregunta, ¿no? ¿Sí se favorece Dina Boluarte? ¿Sí se favorece Dina Boluarte, doctor? La siguiente pregunta, ¿favorece Dina Boluarte? No, porque lo que establece esta ley es precisar la vigencia de 2 tratados, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra. Y esto en realidad favorece a quienes actualmente se encuentran bajo un proceso penal, ¿no? Sea en una fase de investigación, una fase de juicio oral, favorece a ellos, ¿no? A los que cometieron crímenes o presuntamente cometieron crímenes desde el 2002, 2003 hacia atrás. Los favorece especialmente a ellos. En el caso de Daniel Urresti, doctor Soria.
En el caso de Daniel Urresti podría favorecerlos si es que él hubiera sido condenado por crímenes de lesa humanidad. Y hasta donde recuerdo, su sentencia no establece que los delitos por los cuales él fue condenado constituyan bajo el derecho internacional un crimen internacional, como el crimen de lesa humanidad. Entonces, en principio, no lo favorecería, ¿no? Porque además el caso de Daniel Urresti ya tiene una condena efectiva. Habría que contar en el caso de Daniel Urresti cuándo ocurrió el caso concretamente, que me parece fue en la década del 80, de ahí hasta el tiempo en que fue juzgado, habría que ver si es que transcurrieron 20 años. Si transcurrieron 20 años, eventualmente Daniel Urresti sí podría beneficiarse, pero condicionado a que la Fiscalía o el Poder Judicial hayan considerado los delitos por los cuales Daniel Urresti fue condenado como crimen de lesa humanidad. Claro. Si ese es el caso, sí podría beneficiar. Doctor Miguel Ángel Soria, en el caso de Alberto Fujimori, ¿se vería favorecido luego de que él pues ha sido duramente cuestionado, juzgado e incluso sentenciado por ciertos delitos que tienen que ver con la violación de derechos humanos? Si se beneficia con esta ley también. Cierto. ¿Esa es la pregunta? Cierto. Mira, Fujimori ya tiene condenas firmes que ha cumplido, ¿no? Esta ley va a beneficiar especialmente a quienes están en proceso penal en curso, ¿no? Que consideren que su delito ya prescribió, porque esto es básicamente una ley de prescripción. Esto es fundamentalmente una ley de prescripción de delitos contra los derechos humanos. Entonces, aquí ya la asesoría legal de cada una de las personas que están siendo procesadas tendrán que evaluar si es que el caso de su cliente realmente constituye un crimen de lesa humanidad, que sí sería imprescriptible bajo cualquier circunstancia, o constituye un delito contra los derechos humanos que no constituye un crimen de lesa humanidad, que sí podría prescribir, pero bajo el derecho internacional condicionado a que la investigación seguida contra esa persona se haya realizado con la debida diligencia. Entonces, esto es caso por caso, y en función de eso veremos quiénes se van a beneficiar. Mi mayor preocupación sobre esta ley, querido Luis, es respecto de los terroristas. O sea, yo creo que los policías y militares en general, ¿no?, están siendo sometidos a un proceso interminable de carácter judicial que en realidad arruina vidas, ¿no? Porque la demora en los procesos parece interminables, que afectan derechos fundamentales, como yo siempre cito de ejemplo el caso del Frontón, ¿no? Los marinos del caso del Frontón tienen 80 años, más de 80 años, están siendo sometidos a un proceso penal que tiene más de 30 años. Me parece que eso es vulneratorio a todas luces del derecho a plazo razonable, del derecho a acceso a la justicia. O sea, creo que debería haber una ley que los beneficie, sí. Sin embargo, esa ley no puede ser contraria al derecho internacional. Entonces, una ley que establezca la prescripción para todos los casos ocurridos antes del 2002 y antes del 2003, me parece que es violatoria del derecho internacional cuando existen otros mecanismos como, por ejemplo, el control de la debida diligencia de las actuaciones del Ministerio Público del Poder Judicial para juzgar esos casos concretos y en función de ese control declarar la prescripción o continuar con el proceso judicial. Pero me parece que esa es la salida que se ajusta al derecho internacional. Establecer una ley de esta naturaleza que el presidente del Congreso ya debe de publicar, en realidad mi mayor preocupación está en que esto va a beneficiar a terroristas como el terrorista Kiefer Palomino, que hoy domina el Brahim, como al terrorista Peter Cárdenas Schutz, que hoy está prófugo de la justicia porque tiene una orden de captura, una prisión preventiva pendiente, por los crímenes de las Gardenias, ¿no?, en la zona oriente de nuestro país. Y otros muchos delincuentes terroristas que se van a ver beneficiados por esto, por esta ley, ¿no?, porque sus crímenes no solamente son terrorismo, sino que también bajo el derecho internacional constituyen crímenes de lesa humanidad. Y esos crímenes de lesa humanidad ocurrieron antes del año 2002 y antes del año 2003. Entonces, estos se van a ver beneficiados con esta ley, lamentablemente. Lamentablemente, doctor. Doctor. Sin embargo, Luis, solo una última precisión, 30 segundos máximo. Sin embargo, aquí queda pendiente el control del Poder Judicial. Me parece que acá se va a iniciar una nueva batalla, una nueva contienda de competencias entre el Poder Judicial y el Congreso de la República. Porque me parece que el Poder Judicial, algunos jueces, podrían aplicar el control difuso de esta ley e inaplicar la ley para los casos en los que se solicite. O sea, creo que acá va a generarse una nueva polémica en el futuro.
Claro. Así que estemos expectantes a lo que ocurra en el Poder Judicial a partir de la vigencia de esta ley y veamos ahora sí a quiénes va a beneficiar. Todo ha quedado claro, doctor. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Soria, por atendernos. Le agradezco. Luis. Buen día.